Somos mucho más que recoger basura. EMAS by Veolia. En este momento nos encontramos en la vía Magdalena, instalando red de baja tensión para dar servicio de iluminación a toda esta zona, lo que es la zona de entrada al Sena y la zona industrial, para darle más seguridad y confort a todos los habitantes. Recuerda que en INVAMA iluminamos y proyectamos tu futuro. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Diálogos en BC Noticias, un espacio de entrevistas que tenemos de lunes a viernes a las 6 de la tarde para conversar sobre temas de ciudad y del departamento. Seguimos haciendo programas para que ustedes conozcan de cerca cómo funcionan las cosas, cuáles son las rutas indicadas y más teniendo en cuenta que estamos viviendo como sociedad un fenómeno que está afectando a nuestros niños, a las familias, a los docentes y a toda una comunidad. Y es importante hacer pedagogía, como lo es el matoneo. Para ello, invitamos hoy a Sandra Milena Rendón. Ella es funcionaria de la Secretaría de Educación de Caldas, es la encargada como toda esta área de prevención y también fortalecimiento de estas estrategias. Bueno, Sandra, gracias por aceptar esta invitación. Desde la Secretaría de Educación de Caldas, ¿qué se está haciendo para prevenir el matoneo en los colegios? Bueno, Oscar, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a toda la audiencia pues, que te escucha, que te ve en este momento. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo mucho y vamos a ir contando como paso a paso en qué hemos venido trabajando. Primero, contarte que existe un Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Ese sistema digamos que lo integramos todos, pero específicamente nuestros colegios, nuestros municipios, nuestro departamento, y a nivel nacional tenemos como un mecanismo de participación allí. ¿Y a qué me estoy refiriendo con eso? A los comités escolares de convivencia escolar, a todo nivel, así como lo mencionamos en este momentico. ¿Quién dijo eso? La ley 1620 lo dijo por allá en el 2013, en marzo de 2013 exactamente, y el decreto reglamentario 1965. Entonces estamos regulados por un Sistema Nacional de Convivencia Escolar, claro, como lo estás presentando en este momento en la infografía de la ley 1620, y eso nos establece allí no solo los mecanismos de participación, sino las funciones que tienen esos comités y esos estamentos de participación. Muy bien, Sandra, vamos a tocar varios aspectos porque es importante que la sociedad conozca. Se está hablando que el primer formador es el papá, es la mamá. Y los padres de familia están dejando en los docentes el proceso de formación, la responsabilidad, el acompañamiento. Muchos niños se sienten solos, muchos niños incluso de padres ricos se sienten solos. Solo los gobierna o los educa una red social, o un video, o una influencia. ¿Dónde radica ese papel de padre de familia y formación en ello? El papel de la familia, lo has dicho, el primer educador es la casa. El estudiante llega a la institución educativa con una información y con una formación de base. Al entorno escolar llega con esa información y con ese, digamos, con esos mecanismos de interacción, esas formas que aprendió y las lleva al aula. Necesariamente somos el resultado de un entorno hogar, de un entorno familia, de un entorno de donde venimos. ¿Cuál es el papel del cuidador, de ese garante de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes? Es el cuidar, pero no cuidar de cualquier forma, Oscar. Estamos en este momento en una campaña muy fuerte en el departamento hacia enfocar digamos, esa primera formación en la crianza amorosa, ¿cierto? Porque la crianza amorosa nos va a permitir también que tengamos niños saludables en el entorno escolar, que nos interactuemos de manera tranquila, de manera armónica y que realmente podamos ver resultados potentes y, digamos, eficientes en esas interacciones, que es lo que no estamos viendo hoy, ¿cierto? Claro, obviamente estamos ponderando lo bueno. Son más los niños que tienen un comportamiento, digamos, adaptado al aula y armónico, que los que tienen unos comportamientos, digamos, disruptivos, como hemos llamado,
o comportamientos inadecuados dentro del aula y fuera de ella. Pero indudablemente el papel de la casa es fundamental. Lo estamos fundamentando hoy en esa crianza respetuosa, en esas herramientas de comunicación eficiente con nuestros padres, en ese revisar esa mochila. Nosotros los padres de familia revisamos la mochila física del niño cuando llega a casa, pero revisaremos la mochila emocional y mental. Le preguntaremos al niño cómo le fue en el colegio, ¿tuviste alguna dificultad? Estamos de pronto escarbando un poco en esas interacciones, sé quiénes son los amigos de mi hijo, sé con quién se relaciona, cómo está interactuando. La pandemia incluso fue una gran oportunidad para eso, para los padres que pudieron aprovechar ese momento de en realidad ver cómo se relaciona mi hijo con sus pares y con la sociedad. Entonces, es un llamado también a los padres a que volvamos, a que nos empoderemos del rol. Tengo un teórico por allí que, además, amigo personal, que seguramente no lo podré mencionar, pero él me dice, existe un fenómeno y es la muerte del padre. Entonces, la muerte del padre significa la muerte de la autoridad, la muerte de ese referente para mí fundamental para yo poderme desenvolver de una manera tranquila en la sociedad, de una manera adecuada en la sociedad. Entonces, creo que hay que volver al rol con lo que me estás preguntando. Mencionas algo que es clave, escuchar, estar atento o a las alertas del niño cuando ya sea que sea un agresor o que sea víctima, o que los niños hoy en día son esponjas, absorben todo lo que ven en casa, son espejos, quizás en cierta manera tratan de reflejar eso con sus compañeritos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer los padres de familia para esas pequeñas señales que son alertas y que empiezan a marcar un camino que debemos enfrentar? Pues pueden hacer muchísimo los padres de familia. Primero, tener una escucha activa, primero estar atentos, tener un mayor sentido de importancia por el rol que le fue asignado. Los que somos padres, no sé tú, Oscar, pero los que somos padres escogimos ese rol. Algunos de pronto no les tocó tan amable el tema, pero digamos que lo primero es eso, es echarle mano al rol, empoderarnos de él, y empezar a visualizar unas señales. Hay señales muy claras en los niños que están siendo acosados en la institución educativa o en el colegio, y también hay señales muy claras de ese chico que es agresor, ¿cierto? Normalmente nos vamos siempre al agredido, pero también al agresor hay que ponerle una atención especial. Es un muchacho que nos está dando información muy importante. Entonces, hablemos un poquito como de cómo identificar esas señales. Cuando yo tengo un hijo en casa que está retraído, que ya no quiere conversar, que me dice, bien, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Bien? ¿Todo bien? Ese discurso simple, sencillo, también nos tiene que alertar un poco, ¿cierto? Porque somos seres sociales. Hay unas etapas del desarrollo donde los niños, digamos, que son un poquito más comunicativos que en otras, pero sí es muy importante que nosotros identifiquemos el chico con quien sale a descanso, que le preguntemos cosas, indaguemos sobre lo que pasa en el entorno escolar, que indaguemos sobre su motivación para ir a la escuela. Por ejemplo, un chico que nos dice, no quiero ir, mamá, no quiero ir al colegio, mamá, tengo gripa, mamá, tengo sueño, mamá, tengo cansancio, o al papá, que digamos que refiere como una desmotivación para llegar al entorno escolar, nos está diciendo algo muy importante, no podemos desconocer eso. Yo creo que lo más importante en este caso es que seamos muy perceptivos, que estemos muy atentos a donde estamos entregando. A quien le estamos entregando, a la institución educativa me refiero. Una cosa muy importante, Oscar, que creo que también hemos fallado mucho los padres, y es en que le entregamos el niño a la institución educativa para que me lo eduque y me desentiendo. Entonces, no voy a la escuela familiar, no voy a la entrega de informes, me citan y hago caso omiso porque como es una conferencia que yo ya me puedo ver por YouTube, no voy y no hago preguntas, ¿cierto? Es muy importante que el padre de familia, volvemos a lo mismo, se empodere de su rol. Salimos de la casa y llegamos al colegio y a la escuela. Ahí es donde radica ya el proceso de formación, los maestros son ya nuestros segundos formadores, pero ¿cómo estamos trabajando desde Caldas para formar a los docentes, para conocer a los chicos, para prevenir posibles casos de matoneo, para entender esas señales? Porque son muchos factores que afectan a nuestros niños hoy en día, y más por el acceso tan fácil que tienen hoy a las redes sociales, a cualquier red. Los videos circulan de manera masiva para ellos y no hay control, a diferencia de cuando nosotros teníamos internet, que era un computador fijo y tocaba pagar para ver. Hoy desde un celular un niño es la herramienta más fácil. ¿Cómo se está trabajando en ese tema de los docentes? Bueno, tenemos varios frentes allí. Primero, contarte que tenemos un comité departamental de convivencia escolar
que lo conforman entidades muy importantes, no solamente por lo relevante de lo que implican para la sociedad, sino por lo relevante de las acciones que hemos venido adelantando. Ese comité departamental está conformado por el ICBF, por la Defensoría, por la Dirección Territorial de Caldas, de Salud de Caldas, por la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Cultura, estamos acompañados de la Procuraduría. Es decir, es un comité que está fortalecido en sus acciones hacia las instituciones educativas justamente para mitigar todo lo que tiene que ver con la violencia escolar y con todos los casos de convivencia escolar, que no solamente la violencia escolar hace parte, ¿cierto? Entonces conformamos ese comité y de allí lanzamos todo el plan de acción que se desarrolla en las instituciones educativas del departamento. ¿Qué acciones puntuales hemos desarrollado? Primero, cualificación permanente. Tenemos en este momento un equipo alrededor de las 163 instituciones educativas de 167 docentes orientadores. ¿Quiénes son esas personas? Son el eje articulador de la convivencia escolar, ¿cierto? Es muy importante que entendamos que ese docente orientador para nosotros, primero, pues es nuestra columna vertebral, como digo, en la convivencia escolar, pero también es un actor muy importante para la escucha activa de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué hacemos con él? Capacitarlo permanentemente. Nosotros tenemos todas las semanas un proceso de formación con los docentes orientadores. ¿En torno a qué? En torno a diferentes temas. Prevención de sustancias psicoactivas, prevención del embarazo adolescente, todo lo que tiene que ver con riesgos psicosociales, con violencia escolar, todo lo que tiene que ver con la activación de las rutas de atención, porque queremos conocer un poco la ley de 1620, pero a la hora de actuar se nos pierde como del foco en la intervención. Trabajamos con escuelas familiares coeducando a nuestras familias, entonces tenemos un programa articulado desde las unidades de calidad y cobertura en la Secretaría de Educación para coeducar a nuestros padres, para entregarles herramientas de contención, herramientas de comunicación eficiente con los chicos. Tenemos, digamos que un programa desde el Plan Territorial de Formación Docente establecido a nivel de diplomatura, a nivel de cursos, talleres. En su momento hemos tenido programas incluso posgraduales de nivel de licenciatura y maestría, para que nuestros docentes tengan fortalezas en todos los campos disciplinares y sobre todo en la actuación. Entonces, si me preguntas, hemos destinado un esfuerzo muy grande como Secretaría a formar y a cualificar y a actualizar a nuestros docentes, sobre todo a nuestros docentes orientadores desde el equipo de convivencia escolar, ¿cierto? Primero. El equipo de convivencia departamental se desplaza a los municipios a hacer asistencia técnica. En este momento estamos haciendo asistencia técnica decididamente en todos los municipios priorizados. También quiero contarles que en el comité departamental hace parte el programa Futuro Colombia de la Fiscalía, con todo lo que tiene que ver con prevención del delito. Y lo que hacemos es focalizar las instituciones donde hemos encontrado mayores riesgos. Entonces trabajamos sobre violencia intrafamiliar, trabajamos sobre exactamente delitos sexuales, trabajamos sobre, digamos, tráfico, porte, digamos, de sustancias psicoactivas, consumo de sustancias psicoactivas, y todo ese escenario pues va dirigido a los padres, a los niños, a los profesores, a los comités escolares de convivencia escolar. Eso es otro foco de atención que tenemos. Un tercer foco que para nosotros es fundamental es la alianza interinstitucional. Entonces estamos trabajando fuerte con los secretarios de educación municipales en sus comités municipales de convivencia escolar, porque también tenemos una situación, Oscar, y es que las responsabilidades, digamos que las competencias son de todos. Entonces, elevado al Sistema Nacional de Convivencia Escolar, nosotros también debemos entregar recordar la responsabilidad que tienen también en nuestros comisarios, en los municipios, nuestros personeros, esos secretarios de gobierno que tenemos en los municipios. Es decir, la institución educativa no está sola. Allí en los municipios tenemos unos equipos grandes y fuertes y que estamos fortaleciendo desde la Secretaría de Educación Departamental. Y tenemos una cuarta estrategia fuerte, y es la coeducación frente a la denuncia. A veces no sabemos denunciar o no queremos denunciar un acoso escolar, una violencia escolar, alguna situación que esté sucediendo. Entonces estamos, digamos que coeducando mucho en dos vías: en la resignificación del manual de convivencia en las instituciones educativas, pero también en el sistema de reporte, en el sistema de información unificado de convivencia escolar, que no sé si de pronto conoces un poco, Oscar, pero es esa herramienta que la ley de 1620 estableció cuando nació la ley de 1620, pero que se empezó a implementar un poco después,
y es esa herramienta de registro de las situaciones, sobre todo en 3 vías, en la convivencia escolar, en todo lo que implica. Entonces, ahí hablamos en convivencia escolar, hablamos de acoso escolar, de agresión escolar, de ciberacoso, de situaciones por discriminación, etcétera. Tenemos una tipificación de las situaciones. Tenemos un segundo módulo que es el de embarazo adolescente, entonces también estamos trabajando fuerte, no solo desde la prevención, sino también desde el registro y acompañamiento de nuestras chicas que digamos que se embarazan en el entorno escolar. Y también tenemos allí el módulo de consumo de sustancias psicoactivas, que también es muy potente, porque el consumo de sustancias psicoactivas, digamos que no es una situación de convivencia escolar, no se ha tipificado de esa manera, porque más bien es un tema de salud, pero digamos que el consumo de sustancias nos implica otras situaciones en el entorno escolar que afectan directamente la convivencia, ¿cierto? Entonces, digamos que hemos hecho varias cosas en ese sentido. Alrededor de todo esto que hemos hecho también, Oscar, construir protocolos. Entonces, si ustedes miran nuestra página, la Secretaría de Educación Departamental, van a encontrar allí protocolos de actuaciones para todas las situaciones. Entonces, tenemos protocolo de acoso escolar, tenemos protocolo para todo lo que tiene que ver con violencias, tenemos protocolo para actuaciones en torno a lo que tiene que ver con sexualidades diversas, por ejemplo, tema tan sensible. Tenemos obviamente nuestra ruta de atención, nuestra guía 49 de convivencia escolar, es decir, hemos hecho un trabajo serio, articulado y riguroso en este tiempo pues que llevamos implementando la ruta de atención. Muy bien, hacemos una pequeña pausa para comerciales y ya venimos con Sandra Rendón hablando de estas rutas de atención, pedagogía y cómo enfrentar este fenómeno que no debemos ocultar como lo es el matoneo. Este 2022 seguiremos construyendo juntos más bienestar para nuestros suscriptores, ejecutando iniciativas que promueven calidad de vida y progreso para todo el departamento, recorriendo las 24 seccionales y trabajando de la mano con la comunidad. Así garantizamos la cobertura y continuidad de nuestro líquido vital. En Pocaldas, construyendo juntos tu bienestar. Por el progreso de mi tierra, nuestras manos están ahí para colaborar, para avanzar, para servir y siempre dar más, para contribuir a un mundo mejor. La vida nos mueve para dar siempre lo mejor por el bienestar de toda mi región. Check, la vida nos mueve. Este año, para el Consejo de Manizales es un motivo de gran alegría contar con la participación de los ciudadanos en nuestras sesiones. Por eso, les hacemos un reconocimiento a quienes nos visitan, porque ustedes son nuestra razón de ser. Consejo de Manizales, la voz de la gente. Consejo de Manizales, la voz de la gente. Muy bien, continuamos en Diálogos en PC Noticias hablando con Sandra Rendón, ella es funcionaria de la Secretaría de Educación de Caldas. Sandra, hicimos una encuesta particular sobre los ciudadanos y los padres de familia conocían la ruta de atención, cuáles son los protocolos, manifiestan que no. Hay una reflexión personal, siento que el Estado es más reactivo que preventivo en ciertos casos. Y también mencionas algo que es claro, el papel de los padres de familia son desentendidos en ciertas situaciones, capacitaciones y formaciones, pero debemos hacer algo. También entra la responsabilidad de los medios de comunicación en ser canales que más allá del hecho noticioso permitan que la ciudadanía conozca qué hacer. ¿Qué debe hacer un padre de familia a la primera señal? ¿A dónde debe ir? ¿Cómo inicia todo ese proceso de acompañamiento? Que el fin último sea buscar a los medios de comunicación y que la noticia del matoneo salga en un medio de comunicación. Bueno, Oscar, muy importante esa pregunta, fundamental, porque ese qué hacer es lo que nos está en este momento generando pues tanto ruido en cosas, pero también tanta desinformación, ¿cierto? Entonces, ahorita quiero hacerles una invitación especial frente al tema de qué debemos informar y cómo nos debemos informar. Primero, ir a la fuente, ¿cierto? Digamos que la ley 1620 nos establece un debido proceso, ¿cierto? Y un debido proceso es un derecho que tenemos todo ciudadano para cualquier mecanismo, pues, de participación. Lo primero es activar
digamos, esas rutas de atención con quien corresponda. Entonces, yo tengo un niño en la casa que identifico que llegó golpeado, ¿cierto? No puedo esperar a que, o a decirle en la casa, tranquilo, eso no es nada, o el profesor no puede venir en el aula a decirle no se queje tanto, en absoluto. Todo, cualquier situación que nos manifiesta un estudiante merece ser atendida de inmediato. Es una señal de alarma que nos tiene que decir a nosotros mucho de lo que pasa con ese estudiante detrás, en el baño, en la cancha, en el pasillo, en cualquier parte. Entonces, lo primero es anunciar esa situación. Debemos enseñar a nuestros niños y niñas desde casa y desde la institución educativa a que ninguna situación se queda en silencio, ¿cierto? Lo primero es eso. Entonces, denunciar la situación. Dependiendo de la situación, recuerden ustedes que así como lo estás mostrando en la infografía, las situaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3 que presenta la ley 1620, pues digamos que están escalonadas como por gravedad, como por nivel de gravedad. Entonces, si la situación es tipo 1, yo tengo que anunciarle inmediatamente a mi profesor de grupo, hablemoslo dentro del entorno escolar, ¿cierto? A mi profesor de grupo, al coordinador de la institución educativa, al docente orientador, al rector, a la persona con la que yo considere que tengo mayor nivel de confianza en una situación tipo 1. ¿Eso cómo se escalona? Pues vía diálogo con el estudiante, con los implicados, con los padres de familia, vía compromisos. Nosotros, la situación no puede quedar en que démonos la manito y quedemos en paz, sino un compromiso real de cambio, porque de la única manera que mitigamos los problemas de violencia escolar es a través de digamos, de la parte restaurativa, de la reconciliación también, ¿cierto? Entonces, lo primero es eso, con las situaciones tipo 1 es un abordaje muy desde el aula, muy pedagógico, porque son situaciones que de alguna manera podemos empezar a prevenir por la vía, digamos, de las estrategias pedagógicas. Podemos conversar un poquito sobre las experiencias que tenemos en Caldas y que han sido exitosas y que nos han minimizado muchísimo los temas de violencia escolar y de convivencia escolar. Hay unas situaciones tipo 2, que las situaciones tipo 2 nos indican ya una alarma muy grande porque son todas esas situaciones que revisten un daño al cuerpo y a la salud mental del estudiante. Entonces, ¿qué tengo que hacer allí? Primero, reportarlo de inmediato, pero segundo, también garantizar la vida y la salud del estudiante. Entonces, la institución educativa inmediatamente acude a la entidad competente, ¿cierto? Dependiendo del caso. Si los casos, por ejemplo, son de una presunta vulneración de derechos, que nos está reportando un menor, inmediatamente me voy a la comisaría de familia, inmediatamente me voy al ICBF, si tengo el ICBF, un centro zonal cercano, inmediatamente me voy a salud. Primero vamos a garantizar la salud y la vida del estudiante, ¿cierto? Eso es un derecho fundamental. Y obviamente a institución educativa se devuelve el caso vía comité de convivencia escolar, vía estrategias pedagógicas frente a la promoción, a la atención, a la promoción, a la prevención, a la atención y el seguimiento, como lo expresa la ruta de atención. Y esas estrategias pedagógicas, ¿de dónde salen? De los comités escolares de convivencia escolar. No es que el comité sea digamos, un organismo de papel o en teoría, ¿no? El comité escolar de convivencia estamos invitando decididamente a los rectores del departamento de Caldas a activar sus comités de convivencia, a hacerlos vivos. O sea, es un organismo de participación que el estudiante debe conocer. En todos los pasillos se debe hablar de convivencia. El estudiante debe saber a quién acudir, que tiene redes de apoyos, que no está solo, ¿cierto? Muy bien, y cuando hablamos de las situaciones tipo 3, que son situaciones que dicen ya unos presuntos delitos, que son situaciones supremamente graves donde se atenta contra la vida, contra la integridad del menor en temas de salud física y mental, inmediatamente reportamos a las autoridades competentes. Nosotros no podemos esperar a que un caso de una presunta violencia sexual o de una violencia escolar, pues esperemos entonces a que se reúna el comité de convivencia. No, actuamos de inmediato ante las autoridades competentes. Entonces tenemos policía de infancia y adolescencia. Si el caso tiene que ver con un mayor de 14 años, inmediatamente reportamos al ICBF, a la comisaría de familia que tenemos en nuestro municipio de acuerdo a la oferta, y por supuesto reportamos a salud, y garantizamos, eso sí, en todo caso, el derecho a la educación, ¿cierto? Entonces, ¿eso por qué vía va? Por vía comité de convivencia escolar, pero también por vía manual de convivencia. Entonces, ¿cómo tenemos esos manuales de convivencia en las instituciones educativas? Es un llamado que hacemos todo el tiempo a nuestros rectores, a nuestros comités escolares, y es a que su manual de convivencia esté actualizado, tenga unas estrategias pedagógicas, digamos, eficientes, que correspondan como con la realidad y con los riesgos asociados a su institución educativa, porque históricamente encontramos manuales de convivencia que de pronto no correspondían como con el entorno siquiera, con los riesgos que viven nuestros estudiantes. Todo el departamento es grande, pero todos los municipios son absolutamente distintos, con características distintas, y pues de esa misma manera debemos actuar. Sandra,
Así como las comunidades difunden el Piolín, la cadena para conseguir empleo fácil, gratuito. Creo que esa imagen que estamos mostrando en pantalla debería también ser masiva en estos grupos o grupos familiares o grupos también de amigos, porque tenemos que enfrentarlo y saberlo enfrentar, ¿cierto? Y las rutas. ¿Cómo un ciudadano puede acceder a estas infografías, a esta documentación? ¿A dónde debe ir, digamos, de ustedes como Secretaría de Educación? Total. Total, es decir, esa información, como te decía ahorita, invitar a la ciudadanía en general, a todo el departamento de Caldas, a que nos busquen en la página de la Secretaría de Educación Departamental, Secretaría de Educación de Caldas. Allí tenemos un enlace, digamos, como un blog de convivencia escolar específicamente. Allí encuentran la ruta, encuentran esa infografía que tú estás mostrando, que la tienen todos los colegios del país. Encuentran la guía 49, donde nos explican paso a paso qué sucede con un caso de convivencia escolar, a quién me dirijo, si de pronto no lo recuerdo. Tenemos unos videos explicativos, Oscar, donde nosotros con las escuelas familiares, digamos en pandemia, hicimos un ejercicio muy bonito con los docentes orientadores, participaron 23 docentes orientadores de construcción, y es el protocolo de acoso escolar para Caldas. Ese protocolo tiene un video, digamos, de apoyo gráfico, que es de mucho más fácil comprensión, que todas las personas pueden tener. Lo hemos enviado a las familias a través de los grupos de WhatsApp, a través de las redes sociales de las instituciones educativas. Es decir, nosotros necesitamos generar un poquito más de conciencia para informarnos, porque la información está, ¿cierto? Y obviamente la socializamos todo el tiempo con nuestros rectores, con los docentes orientadores específicamente, que como te decía, tenemos una red conformada con los 167 en el departamento y estamos conformando las redes municipales para hablar de esto, porque la ruta no puede estar en teoría, porque los casos están en la realidad. Entonces necesitamos que todos conozcamos. Existe un mecanismo de denuncia, Oscar, que quisiera comentarte, y es la denuncia anónima. Nosotros podemos hacer esa denuncia a través del Sistema de Información Unificado. Toda la comunidad educativa lo puede conocer. Ustedes simplemente ingresan al SIUCE, 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 Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, allí en la página del Ministerio de Educación, y dice, haga una denuncia anónima. Y ahí le va a llegar a la institución educativa una denuncia por cualquiera de las situaciones que les he mencionado que tiene el Sistema de Información Unificado, y eso también hace que podamos ser como más eficientes en la respuesta, podamos conocer los casos que a lo mejor la gente le da miedo denunciar. Tenemos también un mecanismo de participación nuevo que lo dio la Directiva 1 del 4 de marzo de 2022 del Ministerio de Educación, y es donde nos obliga a todas las entidades territoriales certificadas a generar un espacio de participación, un comité interdisciplinario donde participa inspección y vigilancia, donde participa el control disciplinario de las secretarías y de la gobernación, donde participa la unidad jurídica, convivencia escolar, para hacer todas las denuncias que tengan que ver con presuntos casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, qué importante que ustedes conozcan, papás, docentes, comunidad en general, que ese mecanismo existe para que ustedes puedan acudir a nosotros y nosotros poder ayudar en esa mitigación de la violencia escolar que estamos viviendo en este momento. Sandra, son muchas preguntas y veo que manejas muy bien el tema y sobre todo espero que nuestros televidentes repliquen este mensaje y entiendan un poco más que debemos pasar de la grabación del video, del suceso, cuando vemos a los niños enfrentándose, que eso ha venido por los años de los años. Dejar la indignación en redes sociales y quizás como sociedad empezar a actuar y frenar este fenómeno que enfrenta a todo el mundo, se puede decir a todo el mundo, genera daños psicológicos y físicos. Sandra, tenemos un Caldas rural, tenemos fenómenos que afectan la ruralidad, las cabeceras, las zonas alejadas, capital de Caldas, casos en colegios públicos, privados, pero tenemos algo en común, niños. ¿Qué debemos hacer como sociedad, independiente que no seamos padres de familia, pero hay que hablarlo, hay que conversarlo, hay que sufrirlo, hay que entender el tema y hay que sacarlo adelante? ¿Qué debemos hacer por último? Pues, Oscar, informarnos. Definitivamente lo hablamos en el foro que hicimos la semana pasada de acoso escolar, justamente porque ese es el tema que nos está convocando en este momento a estas conversaciones. Y lo decíamos ahorita en otro espacio, el acoso escolar ha existido siempre, pero es informarnos e informarnos bien. Yo creo que es ir a la fuente. Pienso que estamos haciéndole más daño a nuestros niños cuando publicamos un video sin la información correcta. Estamos vulnerando también los derechos de nuestros menores. O sea, pienso que tenemos que respetarlos muchísimo. Yo invito, si este programa lo pueden ver nuestros niños,
invito a todos los niños de Colombia y de Caldas y de Manizales a no ser parte activa de las agresiones, digamos, del acoso escolar. Ya no queremos hablar de matoneo porque ese término nos suena a una cosa escalofriante. Eso no puede pasar con nuestros niños, con la inocencia de nuestros muchachos. Creo que nosotros debemos hacer parte de esa gran red, pero de apoyo, ¿cierto? Cuando yo veo que alguien comparte un video, debo decirle, ven, tú estás informado, que esto es real, que esto es verdad, porque le estamos haciendo daño no solo a nuestras familias, sino a nuestros menores. Entonces yo creo que la invitación grande es a que, digamos que no solamente el stop al acoso escolar y al bullying, bueno, las diferentes tipologías, tampoco, no hemos hablado de ese tema, que seguramente en otro momento, esa diferencia entre bullying, acoso escolar y violencia escolar es bien grande, y creemos que es una línea delgadita la que la separa y no, pero creo que es a eso, ¿cierto? Y a nuestros muchachos a no hacer parte. Hay que hacer parte de la red del conciliador, hacer parte de la red del que quiere solucionar el problema por la vía de la comunicación, del amor, del afecto, de la empatía. La agresión escolar no es chistosa, los juegos bruscos no son graciosos, los apodos que no me gustan no tienen que ser naturalizados. Entonces yo creo que en casa los papás también nos pueden ayudar mucho como en eso. Primero, educar con amor, porque el niño seguramente en la calle se va a relacionar con amor. Entonces, son como tantos temas en los que podríamos de pronto ahondar, pero definitivamente es a eso, es a tratarnos con cariño. Es una sociedad que está permeada por la violencia, por la agresión. Creo que desde el entorno hogar y desde el entorno educativo podemos hacer mucho, pero si nos colaboramos todos también. Entonces, esa sería como la invitación, Oscar. Pues Sandra Rendón, funcionaria de la Secretaría de Educación, tendremos más espacios, es un tema que debemos hablarlo y BC Noticias pues está presto a hablarlo como tal, y estamos preparando un foro acerca de cómo enfrentar esta problemática del acoso escolar. Estaremos avisándoles a ustedes, nuestros televidentes, cuándo sería. Pues Sandra, gracias por estar con nosotros, por esta explicación, por este ejercicio de pedagogía tan importante en esta semana tan difícil, y sobre todo que vendrán meses muy duros, pero debemos trabajar desde ya como sociedad en proteger a nuestros niños y proteger a nuestros docentes, nuestros rectores, nuestras familias. Sandra, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por escucharnos, y bueno, vamos a ponernos la camiseta a todos. La convivencia escolar es de todos. Muy bien, a todos ustedes, mil gracias y gracias por elegir ABC Noticias. Colombia cambiará cuando el presidente sea el primer indignado con el robo de 70.000 millones de pesos. Colombia cambiará cuando entendamos que un candidato realmente honesto no necesita ir a una notaría a firmar para que le crean. Cuando la compra de votos sea razón suficiente para rechazar un apoyo político. Cuando le digamos no a esos candidatos que niegan a quien representan. Colombia cambiará cuando entendamos que un voto, el suyo, hace la diferencia. Soy Sergio Fajardo y Colombia cambiará.